Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos probando un poquito el sonido, si me escuchan bien, mientras se vienen más todos los compañeros a la clase. Que lo escuche excelente, profe, aparentemente. Ningún problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, mientras se vienen sumando algunos compañeros, hacer un poquito un repaso rápido de lo que estuvimos viendo en las últimas clases, a partir de lo que está puesto en el programa, para que vayan a entender también un poco complementándose con él, poniéndose en tono. Y bueno, mostrarles ahí que la clase pasada estuvimos básicamente terminando de hablar algunos aspectos vinculados a la tecnología vial, y después sí entramos decididamente a hablar de las consideraciones vinculadas al tránsito, y ahí estuvimos viendo los volúmenes de tránsito, estuvimos hablando de los tipos de vehículos, de los pesos y dimensiones máximas, y al hablar de los pesos también estuvimos hablando de las tipologías de ejes que se utilizan, que está acá mostrándoles ahora esto, los ejes simples, tándem y trídem, para recordar un poco los términos. Y hablamos de la direccionalidad, esto es los volúmenes que van en cada uno de los sentidos de marcha en una carretera como las que tenemos para analizar en este curso. Y también hablamos del reparto por carriles, cuando había más de un carril por sentido de marcha. Comentamos también los aspectos vinculados a las variaciones del tránsito, y por eso hablamos de las variaciones horarias, diarias y semanales, o mensuales y estacionales también. Definimos, por supuesto, tránsito medio anual, hablamos de su importancia y de la forma en que se calcula, y también de la forma en la que se estima, cuando no teníamos la posibilidad de tener los datos de todos los volúmenes diarios de cada uno de los días del año, que es lo que necesitábamos para poder establecer el tránsito medio anual. También definimos y comentamos qué era esto el volumen horario de diseño, que es la que se considera la hora de máxima demanda u hora pico, ese volumen horario al que nos referimos. Y también comentamos algunos aspectos de cómo hacer para hacer las estimaciones a futuro del tránsito. Mostramos alguna expresión del tránsito medio anual estimado a futuro con una expresión matemática de uso común en la ingeniería vial, muy común, y comentamos también y ampliamos un poquito sobre los aspectos vinculados a la tasa de crecimiento, que es la que necesitamos hacer para hacer esas estimaciones a futuro, y comentamos también las dificultades que tenemos al respecto en economías que son muy sensibles, y que justamente eso es lo importante de todo esto, poder asociar que los volúmenes de tránsito, y sobre todo los de tránsito comercial, están absolutamente vinculados a la economía de un país o de una región, y en consecuencia esas variables son
más que importantes de evaluar a la hora de poder establecer esa situación a futuro. Y que obviamente necesitamos poder hacerlo así porque nuestros diseños tenían que soportar este efecto de carga y descarga, de deformación y recuperación, por decirlo de alguna manera, y entonces teníamos que hacer un análisis de qué podía estar pasando en esa región o en ese lugar donde se ubicaba la carretera o el estudio que estábamos haciendo a futuro. Y en ese futuro está esto de que hay tiempos desde que se hacen los estudios, que se hacen los proyectos, esto es que se decide, por decir de alguna manera, encarar una obra vial, y que a partir de allí, una vez concluido ese proyecto, empieza todo un proceso para su llamada a licitación y luego su construcción. Estos son todos tiempos, a veces son años, y entonces esas previsiones a futuro también hay que tenerlas en cuenta, que muy posiblemente la carretera que estamos pensando, analizando y estudiando y proyectando hoy, termine recién entrar en uso unos años más adelante. Con lo cual, a partir de ahí es el momento en que hay que considerar el periodo de vida útil o la vida de diseño. Bueno, en fin, con el devenir del curso y con lo que también veamos el año que viene en construcción de carreteras, seguramente vamos a ir redondeando también algunos aspectos vinculados a esto que se van a volver a tratar. Y creo que habíamos llegado hasta ahí la clase pasada. ¿Qué es lo que nos queda por enfrentar ahora? Y aprovechando que creo que se han conectado casi todos, espero que sí. Las listas definitivas todavía no las tenemos, una cuestión que todavía no nos han llegado. Así que bueno, en función de eso, es que les voy a pedir también que en esta oportunidad también ingresen a la página de vías de comunicación. Allí yo he borrado lo que ustedes se inscribieron la semana pasada, con lo cual en el mismo enlace, dice listas vías 2021, van a poder marcar la asistencia para hoy. Perfecto. Bien. ¿Qué tenemos por delante entonces, luego de haber hecho ese análisis de la clase pasada? Bueno, por delante tenemos esto, ¿no? De ver cómo se hacen para obtener esos volúmenes de tránsito de que hemos estado hablando. Hasta ahora hemos dicho que hay que contabilizar vehículos en una sección determinada de camino y en una unidad de tiempo, y comentamos las unidades de tiempo como día y hora, las más de mayor frecuencia y mayor uso. Y también comentamos que para la hora de diseño, y si no se los comenté, se los voy adelantando un poquito ahora, para cuando lo veamos casi al final del curso, cuando analicemos los temas vinculados a la capacidad, están siendo necesarios la determinación de los volúmenes en fracciones de 15 minutos. Por lo que por ahora, la unidad de tiempo más chica que estamos analizando o utilizando para los estudios de tránsito es el volumen que se registra en las fracciones de 15 minutos. Con lo cual, es importante que ya vayan pensando que lo que vamos a comenzar a ver ahora, cuando veamos este punto 1E de censos de tránsito, que tenemos para esta primera parte de la clase, que justamente, de alguna manera, esto va a tener que estar asociado, estos elementos que cuentan tránsito, o estos conteos de tránsito, a algún elemento de relojería, porque vamos a tener que vincular necesariamente los volúmenes registrados, o los que registremos, a los tiempos. Así que bueno, si no hay consultas previas que yo haya quedado por allí de algo de la clase pasada, arrancamos con el tema de ahora. Y si no, en cuanto hagamos una interrupción, también podemos resolver alguna pregunta que les haya quedado pendiente. Y si no, también tenemos, después de las clases, nos quedamos un rato más, que ahí tengo horario de consulta, y también podemos seguir resolviendo algunas dudas que puedan haber quedado de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Muy bien, entonces vamos a lo nuestro. Y entonces vamos a ver ahora el punto 1E, que es justamente los censos de tránsito. Bien, y entonces acá comentarles inicialmente que para determinar
los volúmenes de tránsito, existen básicamente dos tipos bien diferenciados de censos de tránsito. El primero, como dice allí, es que se denomina los censos volumétricos, ¿no? Esto de aquellos que son, como diríamos, primordial objetivo, establecer los volúmenes de tránsito, y aquellos otros que se denominan de origen y destino, y que entre otras cosas, y va a estar casi al final de la presentación de hoy, donde vamos a ver esto, tiene que ver con aquellos proyectos y aquellos caminos que son los que denominamos de traza nueva. Esto es, la única manera de contabilizar vehículos es cuando un vehículo está circulando por una carretera. Y si está circulando es porque esa carretera existe en cualquiera de sus formas, desde que a lo mejor es una simple huella, una apertura de máquina, o un camino que se generó así, digamos, sin demasiado estudio, pero por el cual pueden circular vehículos y el cual podríamos contabilizarlo. Pero llega el caso en que necesitamos hacer una propuesta y analizar las posibilidades de abrir un nuevo camino, y en esas instancias el camino no está. Y si no está el camino, obviamente, resulta muy obvio, ¿no es cierto? Pero obviamente no hay posibilidades de contar vehículos. Así que para esos casos, estos censos de origen y destino son de fundamental importancia. Un segundo. Bien, seguimos adelante entonces. Posiblemente ya alguno de ustedes haya cursado la materia transporte, y si no la están cursando ahora, y dentro de ese grupo, de grandes grupos de censos de origen y destino, el análisis del movimiento urbano para poder establecer las líneas de deseo y demás, y de esa manera determinar, por ejemplo, los recorridos de los transportes públicos de pasajeros, también se analiza por una metodología en particular de censos de origen y destino. Nosotros acá en este caso vamos a ver muy rápidamente la más usada para los proyectos de orden vial, no los de transporte. Así que bueno, tenemos por delante este enfoque. Bien, dentro de los censos volumétricos, esto es, aquellos que tienen como objetivo determinar los volúmenes de tránsito, vamos a tener por delante dos grupos o dos grandes grupos para la realización de estos censos. Esto existe la forma manual, ahora vamos a ver algunos casos en particular, pero también existe la metodología automática, esto es poder hacer o instalar lo que se denominan contadores de tránsito. Esto es alguna maquinaria, algún dispositivo que sea capaz de establecer con alguna precisión el volumen que se está registrando. Dentro de los contadores manuales, ustedes están viendo allí, yo he puesto dos imágenes, alguna que puede sonarles hasta bastante antigua, y que me gusta ponerla porque es para que también ustedes vean cómo ha ido avanzando la tecnología. Eso que ustedes están viendo allí es un viejo teléfono por el cual se transmitían los datos inicialmente. Nosotros pasamos del fax, ¿no es cierto? Por decirlo de una manera, esto es enviar un papel hasta poder enviar información con un dispositivo que era justamente una interfase entre el contador de tránsito y la línea telefónica para poder recibir del otro lado lo que había era un teléfono conectado también a una interfaz de este tipo, y en vez de estar conectada al contador, estaba conectado a una computadora y podían recibirse allí los datos. Bueno, lo que ustedes están viendo acá no es más que un contador manual. Utilizaban en algunas ocasiones para las intersecciones, por eso tiene estos 4 puntos, por decirlo de alguna manera, con 3 botones cada uno, con los cuales se pueden identificar los movimientos en ambas direcciones, con este y con este, y por otro lado, los movimientos de giro. Con los movimientos de giro, en una intersección obviamente, pero si estamos en una sección de camino en particular, por ahí de todos estos botones utilizaríamos solamente los que corresponden a los sentidos de marcha que estamos analizando.
Este es un contador, digamos, de tipo manual digital, y obviamente lo que tiene adentro es una batería y un chip en el que se van registrando los pulsos que vamos detectando. Esto es un trabajo netamente, como está puesto acá, manual. Las desventajas, obviamente, muchísima mano de obra. Imagínense si tengo que tener a personas contabilizando volúmenes horarios durante las 24 horas del día y los 365 días del año, pues sería una cosa casi imposible humano, ¿no es cierto? Habría que tener una cantidad de grupos de personas muy grande y obviamente la posibilidad también ser cierta de que haya cansancio, no se registre bien y demás, ¿no es cierto? De todas maneras, justamente por eso es que no es el equipamiento más adecuado para cuando uno quiere determinar volúmenes de tránsito por largos periodos de tiempo. Esa metodología manual también podría completarse y utilizarse con la planilla que vimos la clase pasada. Hacer una planilla parecida a la que ustedes están viendo, y entonces identificando en cada renglón, ya sea o una hora o la fracción de 15 minutos para poder establecer después otros parámetros del tránsito. Pero entonces cada renglón implicaría que acá habría que ir marcando cada una de las tipologías vehiculares. Normalmente acá se usa la forma de identificar con un cuadradito y una diagonal, como en algún juego de cartas, o algunos palitos y alguna transversal para poder ir cerrando grupos de A5, de modo de que rápidamente uno pueda determinar en esta columna el total del tránsito que tiene en un periodo determinado, ya sea 15 minutos o una hora, y si hay muy poco tránsito se puede tomar más de una hora también, dependerá de la ruta en la que estemos. Y obviamente, así como hay una columna de totales en esta planilla, al final, no la tengo puesta acá para que ustedes la vean, pero al final también hay otra planilla de totales. De modo que, sumando horizontalmente, se saca el total de la fracción del tiempo, en este caso la hora, como está marcado acá, y sumando en vertical, se obtiene la totalidad, el total por tipo de vehículo. Con lo cual, de esa manera, se puede calcular rápidamente el porcentaje de cada una de estas tipologías vehiculares que hemos tenido en el periodo de tiempo en que hemos hecho el censo. Esta es una planilla que se puede utilizar para, como hicimos en el caso del ejemplo, hacer un censo de 4 horas, 5 horas, unas 6 horas, no mucho más de eso, y lo mismo para el caso anterior, y luego bajar los datos en algún sistema ya hoy informatizado. Bien. Pero digamos que lo que nos interesa también, aparte de eso, que nos va a servir para, digamos, salir absolutamente bien parados en algún conteo de corta duración, sí es necesidad que sepamos y que nos empecemos a introducir un poquito en en la forma de conteo automático de eso. Y acá es importante que empecemos a identificar dos situaciones que componen, por decir de alguna manera, un contador automático de tránsito. Normalmente uno puede tener dos partes bien diferenciadas. Un sector al cual se denomina la registración, esto es, en algún sitio del contador quedan guardados, o bien, y acá denme un ratito para que podamos avanzar y terminar de definir esta idea, o bien registramos los vehículos que han pasado, o bien los ejes que han pasado, y en función de la cantidad de ejes que han pasado, identificar de alguna manera más o menos automática la tipología vehicular. ¿No? Fíjense que si tenemos una secuencia de que pasa un eje, otro eje, independientemente si es tándem, ruedas simples o ruedas duales, y aquí, por ejemplo, dos ejes seguidos, pues en esa secuencia de pasada de algún eje, se puede establecer que cuando pasan 4 ejes de este tipo, entonces nos encontramos con un vehículo de estas características. Ahora, problema por ahí sucede cuando en realidad está pasando una configuración de este tipo, que son 6 ejes, y también ha pasado una de estas, que son 6 ejes. En esos casos hay que analizar
los microsegundos de tiempo de pasaje de un eje y de otro para poder clasificar, por decirlo de alguna manera, un vehículo diferente del otro y diferente también en importancia, porque este tiene dos ejes tándem, de ahí el 2, y este tiene un eje tridem, con lo cual tiene otro peso, recordarán ustedes, diferente al que tienen estos ejes tándem duales. Así que bueno, básicamente por ahora, y que para que lo tengamos en cuenta, en algún lugar está lo que se registran el número de ejes o de vehículos que pasan, y en otro sector está lo que se denomina el detector, esto es, qué elemento es el que produce, digamos, de alguna manera la identificación del pasaje de ese vehículo o de ese eje. Bien, vamos a hacer un poquito de historia, que la voy a pasar más o menos rápida, que es para que ustedes un poco se vayan identificando en esta idea de la registración y de la detección, porque inicialmente, antes de que llegara la era digital, por decirlo de alguna manera, la registración se hacía con elementos mecánicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que era bastante común era este de contador continuo con dial visible. ¿Qué es lo que tiene de particular esto? Para que ustedes vayan viendo. Un grupo de baterías, primero y principal, porque hay un elemento de relojería que tiene que medir el tiempo y en consecuencia tiene que alimentarse de alguna forma. Entonces, un cuerpo de batería. Así, o como hay también en algunas otras instalaciones, directamente una batería tipo de automóvil metida dentro de una casilla, una caseta pequeña, en donde se guarda fuera de la carretera este equipamiento de registración. Y un dial en el que aparece un número de manera continua, como muy parecido al dial de un cuentakilómetros del auto, entonces va avanzando en la medida que se van produciendo detecciones. Acá déjenme utilizar la palabra detecciones y no vehículos, justamente por esta diferencia en que en función del elemento detector que tengamos, será lo que estemos registrando en el equipo de registración. Bien, todos los primeros registradores mecánicos tenían esta forma, ¿ven? El elemento de relojería, y en algunos ya después con el tiempo empezó a aparecer una impresión en una cinta de papel, con distintas metodologías, esto es, con números binarios y demás, en fracciones de 15 minutos o de la hora, pero evidentemente piensen que ustedes que estos son equipamientos que normalmente están, no digo a la absoluta intemperie, pero sí librado un poco a las variaciones térmicas de una ruta, en una zona rural, y entonces estos aparatos sufren variaciones de temperatura, precipitaciones, valores altos de humedad y demás, entonces suelen tener, o solían tener, digo porque ya no se usan más, algunos problemas mecánicos en el aparato de relojería, y cuando un contador se traba, si es un contador automático, la única manera de darse cuenta de eso es ir al contador. Entonces, sucedía que podíamos estar pensando que estaban registrándose valores y el contador estaba trabado. Cosas que pasaban en esas épocas. Otra manera de registrar, con un dial de papel, por ejemplo, todo termosensible, ¿no es cierto? Como era el papel del fax. Yo ahora no me recuerdo alguna otra instancia en la que pueda mostrarles un papel de ese tipo, pero es un papel que con una pequeña, con muy poca temperatura, del elemento caliente que quiere escribir, en este caso sería el del dial, el de una pequeña punta. Acá dejaba grabado una línea que era proporcional al volumen de tránsito que estaba pasando en el tiempo determinado. Bueno, con el tiempo apareció también la posibilidad de que la cinta no fuera papel termosensible, sino que fuera perforada. Y si por ahí en alguna introducción a la informática les comentaron sobre los rollos de cintas perforadas o las tarjetas perforadas, era porque ya empezaban a procesarse de manera automática los valores que se registraban en campaña. Ahí está una foto de un contador y lo que está alrededor es el pasto, ¿no es cierto? Nuevamente porque se instalaban a la Eclipse. Y por último, dentro de estos registradores un poco más antiguos, déjenme poner también los electrónicos, por más que la foto sea bastante vieja, porque desde que se puede filmar
también se utilizó la filmación para hacer conteos de tránsito. Entonces, un equipo de filmación permite establecerlo como está puesto allí, con una cámara bastante vieja, el tránsito de manera continua, y luego con una cinta de relojería que se grababa en conjunto con la medición, se podían hacer los conteos vehiculares y obviamente, como se están visualizando, también los de clasificación. Hoy por hoy, esos conteos automáticos se hacen con una cámara digital. Y esa cámara digital, instalada del modo en que se puede visualizar en esta imagen, también, si ustedes se ubican desde un punto, o la ubican en un punto alto, es posible establecer también observar distintos carriles de manera simultánea. Esto que está marcado acá con color rojo en esta foto, es lo que se denomina una espira virtual. Y por ahora les pediría que me dejen avanzar un poquito más para entender qué quiere decir esto de la espira. Porque si existe una espira virtual, debe ser porque existe una espira real, ¿no es cierto? En este caso, ese sector demarcado con el color rojo está determinando un punto en particular donde la cámara es capaz de, primero, detectar presencia de un vehículo y también poder clasificarlo. De modo que en esa situación, cada uno, en este caso de una autopista, que bien podría ser también una carretera de 2 carriles, termina identificándose los vehículos y contabilizándolos en forma automática. Que exista en un carril 2 de estas espiras virtuales implica que el aparato detector es capaz de, en este caso, detector y registrador, ¿no es cierto? Es capaz de establecer el pasaje de un vehículo por 2 puntos separados a una distancia conocida en la realidad. Si somos capaces de determinar el pasaje de un vehículo y medir el tiempo en que se producen esas 2 detecciones y conocemos la distancia, estamos en condiciones de calcular la velocidad. De modo que entonces, ya este tipo de equipos no solamente cuentan, que es lo que nos interesa para saber el volumen, el número de vehículos en la unidad de tiempo, sino que también son capaces de medir velocidad de manera simultánea. Entonces cuentan, clasifican y miden velocidades. Con lo cual vamos teniendo básicamente casi todos los parámetros que vimos la clase pasada. Bien, algunos contadores automáticos actuales, y he puesto acá 2 marcas en particular, como para que se vea el frente y la parte trasera. Obviamente son todos equipos que tienen la posibilidad hoy de conectarse de manera electrónica, ya sea vía un cable, o bien ya sea vía la posibilidad de conectar el aparato contador de tránsito, y en este caso este que está acá, el registrador, a un sistema de telefonía celular y directamente conectarse a distancia con el aparato contador. Hoy por hoy estas estaciones de conteo pueden manejarse de manera remota sin inconveniente y estar viendo en tiempo real cómo está funcionando el contador, si está funcionando bien y qué valores está registrando. Como también proceder a la descarga de la información que los mismos tienen. Yo no he ampliado mucho más el tema de los contadores y de los aparatos y demás, y de las estaciones de conteo, porque normalmente también en aquellos que les gusta un poco más estas cuestiones viales y de tránsito, en tráfico y vialidad urbana, también hay una parte vinculada a los censos de tránsito, y obviamente allí también estaba previsto originalmente en el programa que se pudiera ampliar un poco más el tema de contadores y demás cuestiones, ¿no es cierto? Por ahora, lo que a mí me interesa es que ustedes adviertan, y como vamos a ver enseguida en alguna foto y se lo voy a señalar, que existe
un elemento, que hoy tiene el tamaño de unos 20 a 30 centímetros por cada lado, y no más de 10 a 15 centímetros de alto, en el que está con una caja robusta, obviamente, porque tiene que resistir primero su traslado, ¿no? Que se golpee por ahí en una camioneta y demás, o sea, es una caja resistente, que contiene adentro un reloj digital y los elementos necesarios para conectarse con la detección, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. Y obviamente, a partir de esa conexión con la detección, guardar en forma digital ya los valores de esas detecciones que se están produciendo en la ruta. Por eso, por ahí sin demorarnos un poco más de la cuenta, pasemos un poco a analizar esto de cómo hacemos para detectar el pasaje de manera automática, el pasaje de vehículos. No perdamos de vista eso. Estamos haciendo un trabajo que se tiene que poder realizar de manera automática solo muchas horas, con lo cual no tiene que demorar su instalación. Y acá en esto vamos a diferenciar también dos grupos importantes de elementos de detección. Aquellos que pueden ser de uso temporario, ¿no? Digo, por ejemplo, queremos tomar el tránsito en una semana, o en un día entero, o en 3 días enteros, por ejemplo, para tener un día hábil y fin de semana, para ver cuál es la variación de lo que sucede en esos días. Y entonces la instalación es temporaria. O bien, a partir de un estudio de la red de carreteras que haya hecho, he identificado aquellos lugares que pueden ser muy representativos de un área socioeconómica similar, como vimos en la clase pasada, como para que ubique en ese sitio lo que diríamos una estación de conteo permanente. Cuando nosotros vimos la clase pasada e ingresamos en la página de Vialidad Nacional, ingresé justamente a un lugar en donde en una de las columnas decía permanente. Si ustedes ahora hacen el mismo ejercicio, digamos, que hicimos la clase pasada, de entrar a la página otra vez, van a ver que los distintos tramos de la ruta, no todos tienen la identificación con una palabra que dice permanente. Solamente aquellos tramos en los que dice la palabra permanente, quiere decir que en ese tramo en particular está instalada una estación que cuenta todas las horas de todos los días del año. Esto hace un conteo permanente del tránsito. Y obviamente una medición de velocidad y otros elementos demás que después quedan a disposición para poder ser usados. De modo que entonces, tengamos en cuenta que hay instalaciones, como por ejemplo este que vamos a ver ahora, que son normalmente para hacer censos parciales, ¿no? De días hablamos, de unos pocos días a una semana, que son una tipología de censos que también se hacen y que también se hacen de manera rutinaria para ir conformando todo este mapa de datos de tránsito de la red de carreteras. Y una de esas instalaciones temporarias es justamente la que se utiliza, es esta de los tubos neumáticos o la manguera. Y acá les he mostrado, tienen por lo menos en pantalla, dos imágenes de distinta época para que ustedes puedan ver que este elemento de detección es uno de casi, digamos, de los primeros que se utilizaron y se siguen utilizando todavía al día de hoy. Bueno, obviamente lo están visualizando instalados en una carretera. Obviamente cuando instalamos veamos primero, perdón, el principio de funcionamiento. Discúlpenme. El principio de funcionamiento, ¿qué es? Esto es un tubo, como una manguera, como la que ustedes normalmente conocen de las mangueras de riego, ¿no es cierto? Una manguera que tiene un extremo cerrado, obturado, y el otro extremo conectado al contador. Fíjense que por eso tiene que ser un aparato robusto, está puesto en el aire libre, en intemperie, ¿no? De modo que cuando cualquiera de los vehículos pisa la manguera, se produce lo que se denomina una detección.
De modo que ya acá empezamos con estos primeros problemas a los que yo me refería, por decirlo de alguna manera, problemas, ¿no es cierto? Este análisis que hay que hacer de que en algunas situaciones el equipamiento de detección detecta pisadas, esto es, detecta ejes, y en otros casos podría detectar vehículos. En este caso en particular, la del tubo neumático, detecta ejes. Obviamente que si yo pongo dos tubos neumáticos a una distancia conocida, tengo esa posibilidad que comentábamos recién de poder medir velocidades. ¿Se entiende hasta ahora las ideas que venimos manejando, no es cierto? Porque no he escuchado nada, no sé si me han dejado solo o... No, profesor, no está creería. Bueno, Se entiende, me se alegro entiende. mucho que no están solos. Y si vamos bien, mejor también. Bueno, entonces les decía que al tener dos tubos separados a una distancia conocida, podemos obviamente, al medir el tiempo entre las dos pisadas, y para eso está el equipo de registración, determinar la velocidad a la que pasan los vehículos. Entonces acá tenemos detección de ejes. No estamos con esa idea. ¿Ven? Una camioneta más o menos moderna para que ustedes vean que las mangueras se ponen sobre el pavimento, se sujetan con unas cintas de manera temporaria como para que no se muevan, y el vehículo pasa y se produce la detección. Obviamente, ¿qué sucede? Y si alguien está viendo algo sobre la calzada, normalmente advierte que lo están midiendo y entonces sucede que podría llegar a pasar que normalmente bajen las velocidades y demás porque se den cuenta que están pasando por un lugar donde lo están midiendo, ¿no es cierto? Ni hablar que algunos piensan que es para efectuar alguna multa y entonces esto que podría dejarse siempre en una instalación sola, normalmente hay que estarla vigilando porque rompen las mangueras, cortan y demás, etc. Pero el maltrato es normal y general. De modo que entonces, fíjense que se produce una detección por cada pisada. Recién ven eso, normalmente por ahí lo que pasa por la mente, como yo siempre del gran argentino, es, y si justo pasan dos autos que vienen haciendo un chiste y vienen pasando juntos y entonces los dos pisan simultáneamente la manguera, entonces para esos casos la respuesta es que viene, en realidad, un elemento que ustedes lo están viendo acá en corte, y acá lo estamos viendo en planta, que permite pasar por un tubo rígido la manguera, de modo que solamente quede habilitada, este caso es este de acá. Acá pasa el tubo por dentro de un tubo rígido, de modo que si lo pisan no hay detección, y solamente por acá lo sacamos para que lo pise el vehículo y detecte. Idéntica situación se da con este otro para el carril central, perdón, y este otro para el carril externo. De modo que este aditamento serviría para poder medir 3 carriles de manera simultánea. O bien, poder medir 2 carriles ida y vuelta con la certeza de que estoy midiendo el tráfico de manera adecuada. Y volviendo a la pregunta del gran argentino, por ahí no vaya a decir alguno, y si justo estaba esto instalado en un lugar donde se permite el adelantamiento y entonces el vehículo en vez de pasar por su dirección de marcha está pasando por la contraria, bueno, si se da esa situación, es probable que, primero, buscaré un lugar donde haya doble línea amarilla, como está puesto allí, ¿no es cierto? Pero obviamente las dobles líneas amarillas están en lugares a veces en que, excepto que sea por una cuestión altimétrica, normalmente están vinculadas a las prohibiciones por la existencia de curvas horizontales, ¿no es cierto? Curvas planimétricas. Pero bueno, en fin, al margen de eso, piensen siempre ustedes estas cuestiones. Estamos en ingeniería de tránsito. Yo en la clase pasada les dije, no se obsesionen con la precisión del dato, más todavía cuando normalmente nuestros errores en nuestro análisis a futuro están o podrían estar plagados de unas suposiciones absolutamente erradas. Uno hace todo el esfuerzo por establecer con mejor precisión los datos de tránsito, pero normalmente hay esa posibilidad de que no se suceda
o no suceda exactamente como lo estamos pensando. Estamos haciendo un análisis a futuro. Con lo cual, situaciones como esta que estamos planteando no mueven la aguja. Como tampoco mueve la aguja que uno o dos vehículos efectúen una maniobra como la que acabamos de comentar. Y esto es, los métodos de diseño para los cuales, y de cálculo tanto de capacidad y nivel de servicio para los aspectos vinculados a la operación del tráfico vehicular, como los diseños estructurales, esto es para definir los espesores del paquete estructural que está por debajo de la superficie de la calzada, no son tan sensibles a 1, 2, 10 o 100 vehículos que puedan estar pasando de más o de menos por ese lugar. Van a ver que ya vimos en realidad en la clase pasada cómo tenemos esa posibilidad de poder, digamos, hacer algunas hipótesis, a veces demasiado optimistas o tal vez demasiado pesimistas en sentido contrario, con lo cual podemos sobrevaluar o subvaluar los datos de tránsito en función de lo que puede estar pasando económicamente en la región, o en la provincia o en el país que estemos analizando los datos. Y por otro lado, van a ver cuando veamos los métodos de diseño que también tienen sus hipótesis y sus valores que estamos adoptando, con lo cual también hay una pequeña variación allí. Con lo cual, a mí siempre me gusta definir estas cuestiones como saquémonos de la cabeza en algunos aspectos en vía de comunicación. Luego siempre digo los 4 hierros del 8 y los estribos del 6 cada 15, ¿eh? O esto de estar buscando que justo los diámetros de los hierros me coincidan con la armadura de cálculo que yo tengo. Acá estamos con unos aspectos tecnológicos en los que las variaciones y los ajustes todavía, por suerte, están a favor de los diseñadores y entonces algunos pequeños errores son aceptables. ¿Se entiende esta idea general? Esto es importante que lo entendamos. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces. Estamos con los elementos de detección y dentro de las detecciones, este que es uno de los más usados, ¿no es cierto? El detector de tubo de neumático, sobre todo el más usado para este tipo de, diríamos, censos ocasionales, no para su instalación en estaciones de conteo permanente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Otra de estas tipologías de detección es este que se llama de contacto eléctrico, y ya pensando en esto de que el tubo implica dos estados, ¿no es cierto?, que puede ser sin pisar y pisado, con lo cual para nosotros es como en el sistema binario, ¿no?, un 0 y un 1, ha sido siempre eso fácil de traducir en un registro digital que anda perfectamente con ceros y unos, ¿no es cierto?, en su esencia de su diseño. Y en este caso sucede algo parecido. Acá lo que se produce es un contacto eléctrico cada vez que este elemento alguien lo pisa. De modo que también estamos frente a la situación de detección de un eje, ¿eh? Normalmente, estas dos placas eléctricas que están dentro de una pieza de caucho, a ver, no me sale la palabra, vulcanizado, tiene en esos dos pequeños sectores dos resortes que mantienen las placas de manera separada, con lo cual su estado normal es abierto y cada vez que pasa un vehículo se cierra. Obviamente, como en el caso anterior, el B, seguimos detectando ejes. Bien, a alguien también se le ocurrió que se podía utilizar una célula fotoeléctrica, de modo que haya una emisión de luz de un lado y un registro del otro, con lo cual cada vez que pasa un vehículo, lo que sucede en realidad es que se interrumpe el haz lumínico, como cuando ustedes entran a la puerta de un ascensor, ¿no es cierto? El elemento que está detectando que ustedes están ingresando es justamente una célula fotoeléctrica. Y entonces, en este caso, cada vez que pasa un vehículo, detectaría en realidad ese pasaje, con lo cual diríamos que este elemento de detección está pensado para detectar vehículos y ya no ejes. El inconveniente que ha solido tener, y por eso es importante que ustedes adviertan que la fotografía tiene atrás una construcción de ladrillos, con lo cual, y es vereda y cordón, con lo cual habla evidentemente de una instalación urbana,
es que la altura a la que tiene que estar ubicado el haz lumínico es distinta si se trata de vehículos pesados o de vehículos livianos, justamente por la altura de los neumáticos. Si estuviera tan abajo como para que sea capaz de interceptar, digamos, el pasaje de los automóviles a la altura de su puerta, que permitiría establecer que hay una detección por vehículo, en el caso de los vehículos pesados estaríamos detectando los ejes porque estaría interrumpiendo las ruedas de los camiones. Si lo hago al revés y lo pongo a una altura como para poder detectar vehículos pesados, me está pasando que paso por encima o a la altura de las ventanillas de los automóviles, con lo cual también hay posibilidades de que aparezca algún error. Con lo cual, normalmente, este tipo de instalaciones no se ven en zonas rurales, sino que se utilizan básicamente para algunas estaciones de conteo en zonas urbanas. Pensando en distintas metodologías, también a alguien se le ocurrió utilizar el radar, ¿no es cierto? Esto es así como se lo utiliza para medir velocidades con la pistola que maneja la policía, normalmente. También se puede utilizar el mismo efecto para hacer un conteo de vehículos, y entonces una instalación, en este caso permanente, y en zona urbana, ¿ven? Por el tipo de figura que es, estaría con una especie de pórtico, ¿ven? Y los aparatos ubicados acá arriba, que están permanentemente emitiendo y recibiendo la emisión a una distancia que está entre la viga del pórtico y el piso, la calzada. Obviamente, cuando pasa algún vehículo, esa altura se reduce y ahí se produce entonces el efecto de detección. Y una situación parecida está esquematizado acá abajo. Entonces, otra vez, en este caso, nos permite también detectar vehículos de manera completa. También se podrían utilizar, y ustedes están viendo acá, algunas instalaciones en zona urbana, con lo cual estos equipos también pueden utilizarse de manera temporaria, ¿no es cierto? Uno va trasladando, en el caso de estos ubicados sobre un poste, bien se pueden ir ubicando en algún poste en particular, de cualquier línea que hubiere en alguna ruta en particular, si es que esa línea existe. Bien, y acá ya entramos un poquito más en unas tipologías que empiezan a verse con un poquito de mayor frecuencia. Acá, normalmente, en nuestro país, nos vamos a estar encontrando, en su gran mayoría, con los usos de los contadores con mangueras para los conteos temporarios y con el uso de la que vamos a ver enseguida para las estaciones de conteo permanente. Fíjense que ya aquí la instalación implica, en este caso el detector magnético, implica hacer un trabajo en la calzada. Con lo cual ya estamos pensando en que se trata de instalaciones que van a ser del tipo permanente. En este caso, el detector magnético tiene un conductor, ¿no es cierto?, por el que pasa una corriente permanentemente, una corriente eléctrica, y entonces alrededor del conductor se genera un campo magnético. Cuando pasa un vehículo, esto es una masa metálica, altera las condiciones de ese campo magnético alrededor del conductor y el detector detecta que hay una variación y en consecuencia detecta el pasaje de un vehículo. Cuando se interrumpe, digamos, cuando termina de pasar el vehículo y cesa la perturbación, obviamente esto vuelve a la situación original, con lo cual también aquí tenemos la contabilización del pasaje de un vehículo. Dentro de estos, que utilizan, por decir de alguna manera, estos efectos de corrientes, el más utilizado es este que vamos a ver ahora en la manera de detección para las estaciones de conteo permanente, que es el que se denomina a lazo inductivo o magnético. Y fíjense que la forma que tiene es justamente, y por eso se las llaman, porque van hasta más de una, en realidad, esto es un conductor que da vueltas acá, que es lo que se denomina, o que se denominan las espiras. Entonces, en estas instalaciones en las que se colocan estos conductores de modo de conformar un lazo inductivo, es una espira o una estación de espiras, las que yo les decía recién, espiras reales. Acá hay
elementos que están ya dentro del pavimento, justamente para protegerlo de esos efectos climáticos y sobre todo del efecto del tránsito, en los que serían, digamos, de una manera reales, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Estas serían las espiras reales. Por eso, recién comentábamos, vuelvo para atrás rápidamente, que estos rectángulos que están marcados acá simulan, y así las conocemos, como espiras virtuales, ¿no? Entonces son espiras que están programadas para que el elemento de detección prácticamente es casi como un ojo humano, ¿eh? Cada vez que algo sucede dentro de ese espacio, el elemento óptico detecta el pasaje de un vehículo. Aquí, en este caso, esta espira es un elemento eléctrico, o sea que está embebido dentro del pavimento. Y obviamente están pensadas para poder funcionar ya sea en una instalación de este tipo, como estamos viendo acá, que dice para concreto, en realidad es el hormigón que conocemos nosotros, de espesores de 30 centímetros, y a lo mejor un poco menos también. Y este otro caso también instaladas en una carretera pavimentada. Esto es con pavimento asfáltico. Acá tienen algunos datos: 30 centímetros debajo del hormigón o 10 centímetros debajo del nivel de pavimento terminado para un pavimento asfáltico. ¿Qué es lo que provoca esta situación? Y que si yo tengo un lazo inductivo, obviamente tengo la posibilidad de estar registrando el valor de la inductancia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa famosa resistencia eléctrica cuando veían corriente alterna? Lo voy a llevar un poquito a física 2, y allá recordarán que desde la corriente continua lo que tenían eran solamente resistencia, pero cuando aparecía la corriente alterna, como elementos resistivos aparecía la inductancia, esto es el famoso valor L, y la capacitancia, el valor C, esto es las resistencias capacitivas o resistencias inductivas. Acá lo que sucede cuando pasa un vehículo es que se modifica esa inductancia, justamente por la masa metálica que está pasando, y entonces el lazo inductivo se genera una perturbación y con ello una registración. En este lugar que está esquematizado con una pequeña casetita de material, o que bien podría ser una casetita de este tamaño, de tipo metálico, con alguna puerta de acceso muy simple, en el que normalmente se guardan el equipo de registración. ¿No? Piensen ustedes que una estación de conteo permanente, enseguida vamos a ver una estación de otra cosa, de pesaje, pero una estación de conteo permanente no es más que una instalación en la carretera. Me acuerdo que tengo acá, tengo algunas fotos más de eso. Es una instalación en la carretera y un lugar en el que todos los elementos se conducen a él, en donde está el equipo de registración. Hoy por hoy, al lado de este equipo de registración, bien podría ponerse un poste con unos paneles solares, de modo de poder mantener siempre en carga las baterías de estos equipos, que obviamente son digitales y el consumo es mínimo. Y si tengo esa posibilidad, en ese aparato aquí adentro también puedo conectarle alguna conexión, ya sea vía web, a través de una telefonía, y entonces poder conectarme en forma remota con lo que está pasando en la estación de conteo. Y ver si alguien provocó algún daño en particular, de modo que no se esté produciendo la registración correspondiente. Bien, obviamente, y en la realidad y en la gran generalidad de los casos, se suelen instalar entonces 2 espiras por cada carril, de modo que justamente cada vez que pasa un vehículo podamos medir el tiempo en que se producen las 2 perturbaciones, tanto de la izquierda como la de un carril como la del otro, y teniendo el tiempo en que se mide la perturbación, tenemos la posibilidad de establecer y determinar las velocidades. Esta que está acá, sí. Los detectores de espiral no pueden clasificar, ¿cierto? Bueno, la única manera que tienen para clasificar, la única manera
que tienen para clasificar es justamente analizando la secuencia de las perturbaciones. Estas perturbaciones son iguales que lo que sucede cuando estamos pisando la manguera. Cada vez que pasa un eje, se produce una perturbación. Y entonces, con todas las perturbaciones, se puede determinar y se puede detectar el tipo de eje. Y hoy por hoy, se están mejorando todavía notablemente mucho más esas instalaciones con la colocación de esto que ustedes están viendo acá, que son los que se denominan tubos piezoeléctricos. No sé si te quedó claro lo que me preguntabas. Acá, Sí. acá las clasificaciones, a ver, y de paso viene bien para que comentemos algún aspecto más. Tenemos posibilidades, como veíamos recién, de medir los tiempos que duran las perturbaciones. Con lo cual podemos establecer, obviamente, primero, el largo del vehículo. Porque también entre lo que sucede entre la primera y última perturbación, como se da entre dos puntos, también puedo hacer el proceso inverso. Si tengo el tiempo, puedo calcular una longitud si medir una velocidad. Con lo cual podría medir también, o podría establecer el largo del vehículo. Pero más allá de eso, normalmente lo que sucede es ¿se acuerdan ustedes de la presentación de la clase pasada? A ver, no creo que se acuerden, así que vamos a ver si la buscamos. Ah, no, esta no es. A ver si estaba acá. ¿Se acuerdan esto? Bueno, esta es una tabla justamente en la que están identificados los tipos de vehículos y las secuencias con las cuales se programa un equipo de detección en particular. De modo que cada vez que se produce una secuencia de pisadas, vuelvo a la que tenía antes, cada vez que se produce una secuencia de pisadas, el contador de manera automática coloca el pasaje de un vehículo en una de esas 15 categorías que están allí, que son las que normalmente soporta el equipo de conteo. Normalmente están en ese orden de 15. Ustedes me van a decir, bueno, pero profe, a lo mejor hay más de 15 formas, y si las vimos esas que había más de 15 formas. Entonces, normalmente, lo que se hace es calibrar las clasificaciones. ¿Y cómo se hace para calibrar las clasificaciones? Bueno, si tengo la posibilidad de clasificar en 15 tipologías, vamos a clasificar inicialmente en 14 y vamos a dejar una a la que vamos a ponerle el nombre de no entiendo, por decir alguna cosa, o no detectado o desconocido. Y a ese lugar van a ir a parar todos los vehículos que no han sido posibles de clasificar según el contador. Esto es, le ha aparecido una secuencia muy diferente a las que tiene consideradas en cada una de esas 14 categorías anteriores. Si ese valor de no sé, no entiendo, termina dando un valor elevado, quiere decir que en alguna de las categorías algo no está funcionando bien. O bien, estoy detectando dos vehículos muy similares, con lo cual me estoy perdiendo seguramente una tipología vehicular que, como no está categorizada, está viniendo a parar a un lugar no categorizado, de no entiendo, a ese volumen. Cuando se logra ajustar esto para las distintas tipologías vehiculares, de modo que esa última categoría o celda está en el 1 o 2%, esto quiere decir que pueden existir vehículos
que han contabilizado pero que no han podido clasificarse y no se rasguen en las vestiduras. O bien que se hayan clasificado en cualquier lado, porque esa es la otra también que por ahí puede pasar. Pasó muy rápido, no alcanzó a detectar bien una pisada u otra, y también hay errores si uno hace estas comparaciones con un conteo manual. Entonces, normalmente lo que se hace es hacer un conteo manual visual e ir ajustando lo que debió haber detectado, o mejor dicho, lo que debió haber registrado el equipo de registración respecto del conteo visual que yo hice. Y obviamente puede haber configuraciones que no están absolutamente cubiertas, y sí, puede ser, porque hay más configuraciones que las que soportan los contadores. Pero son casos raros, son vehículos que no pasan con frecuencia. Y si no pasan con frecuencia, no mueven la aguja a la hora de los diseños, tanto de la capacidad y nivel de servicio como los diseños estructurales. Entonces no hay problema. No hay necesidad de tener 50 canales, por decirlo de alguna manera, en los que se registren las distintas formas que se me pueden ocurrir a mí de configuraciones vehiculares de vehículos. Acuérdense que eso es libre, ¿no es cierto? Lo dijimos en la clase pasada. Es libre hasta cierto aspecto, porque vimos como 20 y pico, ¿no es cierto? 27, si no me acuerdo más, 28, por ahí eran, o 30, a lo mejor alguna de ellas. Pero son porque son las más comunes. Mientras yo esté dentro de las dimensiones y el peso por eje, puedo circular. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Qué posibilidades tengo de clasificar? O le creo a lo que me está diciendo el contador, a partir de una calibración lo más exacta posible que he hecho, o si no tengo que poner una cámara de video, como esta que está acá, y también hacer algún control cada tanto de que esté funcionando bien, pero control que voy a poder hacer porque voy a tener grabado absolutamente todo. O me conformo, perdón, con hacer una clasificación manual de pocas horas o pocos días y decir, bueno, esta clasificación que yo hice acá vale para todo el año. O hago un par de clasificaciones al año y digo promedio. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué es preferible? ¿Tener algunos vehículos que por ahí no queden bien registrados, pero estar haciendo un conteo cuasi, por decirlo de alguna manera, preciso durante todo el año? ¿O basarme en esta hipótesis de pocos conteos visuales y decir, esto es válido para todo el año? Soy un convencido de que la primera de las opciones es mejor. Y entonces, la ingeniería de tránsito camina para ese lado. Con la precisión del caso. Y con todas estas hipótesis que venimos comentando con ustedes, que van sucediendo con los tránsitos a futuro. Pero de esto, yo me quería detener un segundito en ese elemento que es este que se denomina detector piezoeléctrico, que ha aparecido hace unos años, y que tiene un comportamiento o un uso muy importante. Ese elemento se instala así como ustedes están viendo, de manera permanente, aunque creo que hay también de manera temporaria. Pero normalmente se los instala de forma permanente. Y tiene, yo creo que acá he puesto alguna... ¿Ven? Se hace un aserrado. Estamos hablando de una pequeña varilla que se coloca en esa ranura que se hace. Fíjense que estamos hablando de 19 milímetros, casi 2 centímetros de ancho y 2 centímetros y medio de fondo, y se coloca a presión, que ahí está el operario colocando el elemento piezoeléctrico en la ranura, y soportado con estos separadores plásticos, de modo que después se rellene el espacio de la ranura con un material en particular y se pula la superficie de modo que quede absolutamente lisa. Ese elemento que ustedes están viendo allí, que es este detector piezoeléctrico, tiene la capacidad de alguna manera, a partir
de microdeformaciones que se producen cuando un eje pisa ese relleno, transformarlo en detecciones. Ya sea, no solamente ya de ejes, sino que es capaz de transformar esa microdeformación en un valor de peso, con lo cual no solamente estaríamos efectuando en una instalación como esta, con un tubo piezoeléctrico puesto acá, el pasaje de un eje, sino también su peso. La desventaja de esta es que la precisión con la que mide el peso no es lo suficientemente exacta, como para poder servir de elemento para constituirse en una medición que pueda implicar una multa por exceso de carga. Esto es, la variabilidad que tiene en la sensibilidad, por decirlo de alguna manera, que tiene en la detección de un peso, hace que no pueda utilizarse para medir, por decirlo de alguna manera, el peso de un eje, y fíjense que estaríamos midiendo el peso como se dice, a velocidad, ¿no es cierto? Esto es a la velocidad que pasa el vehículo, como para poder sancionarlo. Ya vamos a ver enseguida un poquito, les voy a comentar algo vinculado a esto de las sanciones por peso, algo que comentamos en la clase pasada, pero para ahora les he preparado para que podamos ver algunos de estos tipos rápidamente, no vamos a demorar mucho, algo de balanza y algo de estaciones de pesaje para que ustedes vean más o menos, como yo digo siempre, para dónde van los tiros en estos aspectos de la ingeniería de tránsito. Entonces, ese elemento de detección se estaría comportando casi igual que una manguera, obviamente en una instalación ya ahora de tipo permanente, con lo cual todo lo que comentábamos para las mangueras sirve, porque sigue determinando detecciones, pero le agregamos que tiene esa posibilidad de medir pesos. Esto es de pesar eje a velocidad. Con la suficiente precisión como para que sirva como censos de cargas. Esto es, que no solamente podamos saber cuántos vehículos están pasando, sino, y es muy importante, y esto grábenselo para cuando comentemos estos temas en el curso de construcción de carretera, muy importante saber cuál es el peso que va teniendo cada uno de esos ejes, porque asociado a esos pesos están las deformaciones que se producen cada vez que pasa un vehículo, y asociado a las deformaciones acumuladas, esto es a la repetición de carga de formación que se produce en un pavimento, está asociada a la fatiga, y con eso nuestro proceso de rotura y de deterioro de los pavimentos. Entonces, me vuelvo para atrás un poquito y digo, qué bueno es no solamente tener un valor de datos de tránsito, de volúmenes, sino también un censo de carga. Y poder establecer cuántos son o cuánto es el peso, o hacer por lo menos una distribución de pesos. Tantos ejes de este tipo de eje, tantos vienen a plena carga, tantos al 80, al 70, al 60, al 30 y así. Eso es hacer un estudio o un censo de cargas. Esto es hasta establecer, por ejemplo, por cada tipo de eje, cómo se distribuye la frecuencia de los pesos. Con qué frecuencia tengo las cargas máximas, las medias, las mínimas, o también las cargas por exceso. ¿Me van siguiendo? Hola. Ingeniero. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces sigo un poquito más. Esas configuraciones ahora con los detectores piezoeléctricos y las espiras cambian un poquito la conformación. Hay esquemas con un solo piezoeléctrico y dos espiras, o bien una sola espira y dos piezoeléctricos. En definitiva, vuelvo a repetirles, yo no me quiero meter en todos estos esquemas, sino solamente para que ustedes adviertan
que hay instalaciones que nos permiten, de forma permanente, colocando un contador acá, y recibiendo la información que viene de cada uno de los elementos, poder establecer el número de vehículos que están pasando, la clasificación vehicular y agregarle con los tubos piezoeléctricos la distribución de cargas que se están registrando. Eso es lo que para mí me interesa que nos quedemos ahora con estas estaciones de conteo permanente. Son realmente un centro de información fundamental para nosotros que hacemos tanto diseño de proyecto geométrico como de proyecto estructural de pavimento. Y creo que es el último, sí, de los detectores, porque todavía no terminamos con las posibilidades de detección. Y bueno, también se pueden utilizar estos detectores de tipo infrarrojo, entonces esos sensores como los que ustedes, normalmente ahí se los mostrábamos en el aula, que están en clase, pero son los sensores que ustedes ven que se utilizan para las alarmas en las casas y demás, ¿no es cierto? Esto es un detector infrarrojo pasivo que se llama. Entonces, está en una posición mientras nadie atraviesa el espacio en el que está, digamos, emitiendo esa luz infrarroja, y una vez que alguien transita o cruza por delante de ellos, se encienden, cambian de estado y consecuentemente se produce una detección. Y acá también trabajado con acá no estaríamos indicando espiras con esto, sino el espacio en el que el primer detector inicia la detección del vehículo y cuando cierra el pasaje del segundo, de la otra parte del vehículo. Con lo cual entonces, de tipo infrarrojo, piezoeléctricos, espiras, son los que, menos este infrarrojo, digo, las espiras y los piezoeléctricos, son para donde está tendiendo toda la mecánica de instalación de estaciones de conteo y de pesaje. Y para los conteos de corta duración, normalmente se siguen utilizando los tubos neumáticos, las mangueras. Bien, algo muy rápido vinculado al control de pesos o al pesaje. Y me vino bien esto de comentarles lo del piezoeléctrico, porque la otra posibilidad que hay es hacer censos de carga. Y entonces me instalo en algún lugar, como ustedes están viendo aquí, una báscula. Entonces cada vehículo que pasa lo hago posarse sobre cada conjunto de ruedas, sobre cada uno de esos elementos, que son las dos balanzas, y de esa manera puedo detectar el peso por eje de cada uno de estos ejes que estarían pasando. Esto es lo que se denomina un pesaje estático. ¿Qué quiere decir? Es como cuando ustedes se pesan en una farmacia. Hay que subir esto a una balanza, esperar que se estabilice la carga, y con eso hacer el registro del peso, con lo cual no deja de ser un elemento engorroso a la hora de estar deteniendo el tránsito, ¿no es cierto? Por eso hay que tomar una serie de recaudos para poder tener esto que se denomina una estación de pesaje. Y estos que ustedes están viendo acá, tan largo, digamos, son los que se denominan las rampas, porque el vehículo tiene que estar en posición horizontal para poder ser pesado, con lo cual hay que regular en la carretera estas rampas para que el vehículo suba y se mantenga en esa posición horizontal para poder pesar. Ahí la estamos viendo de frente, y les repito, esas son los dos elementos de pesaje que tenemos. Y estas son rampas móviles, con lo cual, por eso les he puesto acá una balanza de pesaje portátil, y les he puesto el término de estático y dinámico porque depende de la configuración de estas balanzas. En algunos casos el vehículo tiene que detenerse, y en otros casos puede pasar a baja velocidad, digamos algunos pocos kilómetros por hora, unos 10 kilómetros por hora. Esto es muy despacio, pero podría pasar en forma dinámica. Y son de tipo portátil, con lo cual me sirven para hacer lo que se denominan las campañas de peso y dimensiones, o los controles de peso y dimensiones. En el momento, algún organismo de control se instala en un lugar
y empieza a pesar como, digamos, como política de control para evitar el exceso de cargas y el consecuentemente el deterioro acelerado de los pavimentos. Bien, ahora, hay una diferencia en la determinación exacta del peso entre pesar por eje y sumar que pesar todo el vehículo junto. Entonces, o por lo menos todo el vehículo junto, o por lo menos un conjunto de ejes. Aparentemente, pongamos en este caso de un eje trident, peso el primer eje, peso el segundo eje está como una especie, está como colgado de los otros dos, y entonces la medición exacta del peso no es tal. Por eso, para tener precisión absoluta en el pesaje, es necesario pesar el vehículo entero o por lo menos un conjunto de ejes. O por lo menos un conjunto de ejes. Y entonces eso lleva a establecer lo que se denomina el pesaje estático en balanza fija, porque obviamente este tipo de instalaciones no puede estar llevándose de un lado a otro. Entonces hay que constituir o constituirse en zonas de pesaje con balanza fija. Y yo aquí les he dejado para que veamos juntos, y lo voy a ir por ahí mejor deteniendo, esto del pesaje de vehículos. Entonces, bien, vamos a ver esto. ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe. Sí. Vamos a ir Sí, entonces perfecto. un pequeño video. Perdón, profe, no sé si tiene audio o si está diciendo algo, pues nosotros no estamos, digamos, escuchando nada, me parece, o al menos yo. Perdón, me pareció escuchar a alguien hablando atrás. Sí, eso mismo le decía, que no sabía si estaba diciendo algo o no el video, pero yo no estaba escuchando nada. Estábamos viendo el solo video solamente. Se ve solo imagen. Tal cual. No sé si los más chicos sí podían escucharlo y capaz soy yo nomás, si me confirman. No, no se escucha. No se escuchaba nada No se tampoco. escucha. No se preocupen, ya vamos a cambiar esto de alguna forma. Denme un ratito. Un segundo. Ahora, ¿cómo estamos? No está reproduciéndose el video por el momento, pero si se reprodució recién no se escuchaba tampoco. ¿Y ahora no lo están viendo? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bien, bien, yo no lo estaría viendo, entonces voy a refrescar. A ver.
No, sigue sin audio. Se ve la imagen, pero no se escucha. Sigue sin audio. Y entonces... Bueno, vamos a probar a ver si funciona ahora, ¿eh? Me dicen también. No, no se estaría escuchando, por lo menos yo no lo estoy escuchando. Profe, creo que encontré una solución recién buscando. ¿No se escucha el sonido? No, no se escucha el sonido. Encontré una solución, me parece, profe, que hay una forma, si usted reproduce el video de como es MP4, lo reproduce utilizando Google Chrome y comparte esa pestaña de Google Chrome, nosotros ahí vamos a poder ver el video con video y audio. ¿Se entendió? Ah, bueno. ¿Cómo? Sería abrir el video que está viendo, abrirlo pero utilizando Google Chrome. Es clic derecho sobre el video, abrir como y dentro navegar para elegir Google Chrome. A ver, probaremos. Y después de eso, compartir la pantalla, en vez de compartir la pantalla completa, compartir esa pestaña de que estaría en el video. A ver, probemos. Muy bien, a ver ahora. Se supone que hay una opción que dice compartir una pestaña de Chrome. Las autopistas son fundamentales para nuestra... Se escucha perfecto. Las rutas y autopistas son fundamentales para nuestra vida cotidiana. Embotellamientos, accidentes y camiones con sobrepeso causan grandes daños y problemas para la sociedad. Los camiones con sobrepeso y otros vehículos aceleran el deterioro de las vías de transporte. Una manera importante de cuidar la infraestructura vial es controlando las cargas de los vehículos. El sistema de pesaje en movimiento WIM de Symmetrix permite controlar de forma precisa y confiable el peso neto y peso por eje de los vehículos comerciales. Por ahí lo van a escuchar o lo pueden buscar después si les interesa ver un poco más del tema, como WIM, esto es W-I-M, es peso en movimiento, weight in motion. No sé si aparece por ahí en el video escrito, pero si no, es la forma. ¿Cómo funciona? Se colocan sensores en las carreteras y autopistas que controlan el peso de los camiones a altas velocidades.
esos sensores que controlan el peso a altas velocidades son necesariamente esos sensores piezoeléctricos que comentábamos recién. A eso se refiere, no hay otros elementos de pesaje en movimiento rápido más que eso. Los vehículos sin sobrecarga siguen su marcha. Recordemos que ese sensor no tiene la posibilidad de precisar con la exactitud suficiente el peso de lo que está registrando como para poder colocar una infracción. De modo que si lo que detecta son pesos que están por debajo de los valores máximos permitidos, es lo que dice acá en el video, deja seguir de largo el vehículo. Los vehículos sin sobrecarga siguen su marcha. Se entiende que todos los vehículos están en esa condición cuando no se superan esas cargas máximas. Profe, consulta. Sí. ¿Con qué precisión mide el peso? O sea, ¿qué diferencia? ¿10, 20%? Como para En realidad está en, si yo no me acuerdo mal, en los 500 kilos. 500 kilos de diferencia. No, tampoco es tanto. Bien. Tampoco es tanta la diferencia, digo, que como para no... Pero para no poder multar a con ver, eso. cuando un elemento como esto, ante un mismo peso, tiene registraciones diferentes, que es lo que normalmente le sucede, es cuando empiezan a perder precisión y sensibilidad en lo que están detectando. Tal cual. Bien, gracias. No la tienen. Te puedo asegurar que no la tienen porque si no ya no se harían estas instalaciones que estamos planteando ahora y que te digo que se están construyendo casi te diré en la actualidad. Hace unos años, no mucho, se inauguró una ahí en Anchorage que obviamente no funciona por una cuestión de personal, de recurso económico y demás. Pero está hecha tal cual lo estamos viendo acá en el video. Bien. Sí, créeme, por favor, que... Los posibles infractores son desviados. Por eso hasta el mismo video es cuidadoso en decir que los posibles infractores, porque todavía no tienen la certeza de que estén en infracción. Sí había una posibilidad porque el detector ha detectado algo que no está bien en el peso y entonces lo desvía. El peso de estos camiones se controla en una balanza de baja velocidad. Los vehículos que no tienen Y tan baja velocidad como esas que les mostré que pesaban el conjunto de ejes. O sea, ya entramos acá a unas básculas de precisión, con la precisión suficiente como para poder pesar con mucha precisión el valor de los ejes. Por eso ustedes que básculas así precisas de esto también están en el caso nuestro, que las vemos en las bodegas, ¿no es cierto? Esto es ahí donde pesan el camión entero, justamente porque lo importante ahí es la cantidad de kilos del producto que están entrando. O sea, se alcanza la precisión suficiente, precisión que está establecida en la ley, no es un invento mío. La precisión de las cargas está en la ley. Otra duda que tengo, el tema de la variación que puede tener la persona en la carga, o sea, si la carga es de 50 toneladas y tiene 500 kilos más, o sea, ¿estaría en infracción o se permite así como 500 kilos estaría bien o 500 kilos demasiado? Ese valor de diferencia es más menos. Bien, ¿y cuánto sería? O sea, la tolerancia es más menos, como cualquier tolerancia. Tal cual. ¿Ah? Lo que no podés estar es excedido de la tolerancia. ¿Y la tolerancia cuánto sería? Y eso que estoy diciendo, 500 kilos por eje más menos. Ah, perfecto. Bien. Y recordad que cada configuración de ejes tiene un peso máximo. Bien. El tándem tiene uno, el eje simple tiene otro, y el trident tiene otro, y tienen distintas configuraciones de peso totales, cada una de ellas también en función de si son ruedas simples o ruedas duales, o si unas son simples y otras son duales. O sea, hay varias tipologías, pero igualmente la tolerancia es la misma para todas ellas, lo que cambia es el valor total. Por eso es que no te podía decir y responder como me preguntaste que era un porcentaje de la carga. No es un porcentaje de la carga, es un valor fijo. Bien. Lo que te puede pasar, y por ello aprovecho la imagen, esta esquemática que está puesta acá en la pantalla, para comentarles que la detección primaria, por decirlo de alguna manera, se produjo acá en la ruta, y que el vehículo pasó de largo si no había problema,
o en principio en principio está a lo mejor muy cerca de la carga máxima. Y que después el vehículo es desviado para efectuar ese pesaje. Y fíjense que acá nos encontramos con dos posibilidades que puede hacer el vehículo. Esto es, primera posibilidad, lo pesé bien, está dentro de tolerancia, con lo cual no está en condiciones de recibir la infracción. Entonces se pesa el vehículo y, como va a mostrar el video, sigue de largo y se reincorpora otra vez a la carretera. Pero si está en infracción, al vehículo no puede circular, porque está en infracción. Entonces, por este otro camino, atrás de la estación de pesaje, hay un estacionamiento para efectuar dos posibilidades que las comentamos en la clase pasada. Puede ser que el exceso de carga que tenga algún eje se deba a una mala distribución de la carga dentro del vehículo. Con lo cual, el transportista puede, solo, con ayuda, con lo que sea, reacomodar la carga, fijarla adecuadamente, de modo que al volver a pasar, ahora ingresando por acá, a pesar de vuelta, quede el vehículo en condiciones. Con lo cual, la infracción la tiene igual, pero tiene la posibilidad de seguir después de haber acomodado la carga. Mientras que si los excesos de carga registrados acá y desviados para este costado son de imposible reacomodamiento, por decir algún término en particular, pues entonces el vehículo queda detenido allí hasta que se produzca la descarga del exceso y quede en condiciones de poder circular, amén de la multa, ya ahora no solamente por estar transitando por la ruta con excesos de carga, sino aparte, como sucede en las playas de estacionamiento acá de la policía, por cada día de estancia del vehículo en estos estacionamientos también se les cobra, ¿no es cierto? O sea, esto es progresivo. Sobrepeso siguen su ruta. Los vehículos infractores son desviados para ser inspeccionados. UEM ayuda a proteger las inversiones en rutas y autopistas. Ahí tienen. Esa es una tecnología, no es que un invento de esta gente, ¿eh? Es pesaje en movimiento y hay obviamente varias marcas que se dedican a trabajar este tipo de balanzas, ¿no es cierto? Y de instalaciones, porque en realidad es todo un conjunto de elementos, desde los elementos de detección hasta las básculas en particular y al sistema informático, que ustedes van a ver rápidamente por ahí en una imagen ahora, en donde se produce la registración, las mediciones y demás, la emisión del ticket con el peso, porque si hay una infracción hay una multa y en consecuencia hay un documento que hay que tramitar para poder pagarse. Alguno de ustedes habrá pagado por ahí a lo mejor alguna multa de tránsito y no es que se fue a una ventanilla y dijo, me pusieron una multa, no. Tenés un documento, se genera un expediente en las direcciones de tránsito o en las vialidades, de modo que se produce el cobro y el ingreso de divisas a los entes públicos. Así funciona administrativamente. Esto que estamos viendo es el aspecto tecnológico de la detección y el pesaje, ¿no? Aumenta su vida útil. UEM ofrece adicionalmente beneficios como aumento de la fluidez en el tráfico, reducciones de sobrepeso en las rutas y autopistas, descenso en la emisión de gas carbónico y mayor satisfacción de los usuarios. En Symmetrix ofrecemos sistemas de transporte inteligente, ITS, incluyendo servicios de... Ahí es justo lo que ustedes están viendo, cómo sería lo que está sucediendo dentro de la cabina frente a la báscula. El operario está viendo el pasaje de cada uno de los ejes y está viendo en pantalla cuánto está registrándole el conjunto de ejes que está pesando. Ingeniería, integración, equipamiento. Un elemento automático de medición de dimensiones. Entonces, ya que los estamos pesando, los medimos adecuadamente para ver si también están bien en dimensiones. Operación y mantenimiento. Hemos desarrollado e implementado con éxito diversas... Bueno, y unas pantallas de los aspectos tecnológicos, ¿no es cierto?, de soluciones de transporte inteligente. Muy bien. A ver si volvemos a lo nuestro. Se entendió más o menos la idea, ¿no es cierto? Ese es un lugar estratégico, ruta muy importante, con un alto tránsito y demás, como para poder
controlar un área, digamos, y evitar que por ahí de alguna manera se bypassee la estación. Problemas que suele pasar, y con el caso de una estación que se hace de manera transitoria, y por ahí se instalan y empiezan a pasar los vehículos pesados, y obviamente se empiezan a avisar entre ellos, y convengamos que muchos de los transportistas saben que están excedidos de peso. Porque acá también hay todo un tema de aventajar a otros transportistas y demás, en el hecho de llevar más toneladas y aprovechar el viaje desde el punto de vista personal, en detrimento del daño que le hacen a las carreteras, que a veces en algunos casos le importa muy poco a algunos. Pero bueno, es toda una temática esa, en particular la del control de pesos y dimensiones, que por lo menos quería dejarles un pantallazo, más allá de lo que como ingenieros civiles por ahí les toque hacer. Si es que a lo mejor se dedica alguno también a los aspectos vinculados al tránsito y a estas áreas dentro de las vialidades, ¿no es cierto? Vamos entonces a seguir con la presentación. A ver si ahora me funciona como estábamos antes, y entonces volveríamos. Bien, están viendo de vuelta la presentación, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vale? Bien, listo, gracias. Seguimos entonces. Me voy a salir ahora, voy a dar por un poco por terminado estos aspectos vinculados a los conteos de tránsito, para introducirnos un poco, perdón, en las situaciones con los censos de origen y destino. Yo les dije más temprano que una de las aplicaciones que normalmente tienen estos censos de origen y destino es justamente pretender establecer lo que se denominan para nosotros las líneas de deseo. Esto es, ¿cuál es la realidad del movimiento de los conductores? Y para eso, ustedes tienen ahí en el material de estudio, yo les he puesto dos grupos de las que son más comunes de una gran cantidad de estaciones de censo de origen, de metodologías para realizar censos de origen y destino. Obviamente para el caso nuestro, como les decía, nos vamos a dedicar solamente a aquellas que es más común en la ingeniería de caminos, digamos, en la carretera, y ahí les he citado también las domiciliarias, que son las que se hacen esas encuestas representativas de cierta determinada cantidad de manzanas o de población o de localidades, para poder establecer, normalmente es la que más se usa para los transportes públicos de pasajeros. Yo a esas no me voy a referir en nada, sino que solamente me voy a dedicar a aquellas que se llaman de cordón o pantalla, y que justamente se refieren de cordón porque pretenden establecer el funcionamiento en un área en particular determinada, como la que estamos marcando ahí en la pantalla. Entonces tenemos 3 localidades, una localidad A, B y C, que se encuentran vinculadas con una red de carreteras como la que ustedes están viendo allí. Y nos preguntamos si no sería conveniente a lo mejor construir una ruta que vincule directamente A con C. Y entonces la pregunta del millón es, bueno, todo dependerá de cuántos vehículos quieran hacer el recorrido o hagan el recorrido AC. En la actualidad, para poder hacerlo, tienen que pasar necesariamente por B. Entonces, los análisis que se hacen, normalmente de costo-beneficio, están asociados, o de tasas internas de retorno, valor presente neto. Aquellos que ya han hecho el curso de economía me van a entender o van a entender a qué nos estamos refiriendo. Esto es cuando se hace una evaluación de proyecto. Acá en este caso también se hace una evaluación de proyecto, porque hay que preguntarse si conviene hacer ese camino AC nuevo, o bien mejorar el camino existente ABC, que es el motivo del próximo tema que ustedes van a ver el día miércoles, cuando decimos costo de transporte, en el que solamente no se analiza el valor de lo que se invierte, esto es, entre un camino nuevo o mantener un camino existente aparentemente más largo,
sino que en realidad lo que también se evalúa es el costo de operación vehicular, siguiendo tanto el recorrido ABC como el recorrido AC. ¿Bien? En clase ustedes van a ver una de las primeras metodologías, la más sencilla de todas, que es justamente esta relación costo-beneficio, como para que podamos entender el problema y resolverlo de manera simplificada. Y después, si en alguna consulta además alguien quiere entender un poquito más de esto, le cuento también qué procesos hay, qué metodologías hay y demás, que se exceden obviamente de lo que estamos viendo nosotros ahora en el curso, que es justamente por ahora entender este tipo de problemas y cómo hay que irlos atacando. Yo se lo he dicho más de una vez, cada especialidad, y en el caso de la ingeniería vial lo tienen muchísimo, van apareciendo especialistas en distintas áreas, y acá en esto, los especialistas de evaluación del proyecto también tienen un papel importantísimo. Pero vamos al caso. Si yo pretendo saber qué tránsito es que posiblemente podría hacer el recorrido AC, la única manera que existe todavía, por lo menos en el mundo, es de que hay que hacer preguntas. Esto es, va a haber que consultar, ya sea a los vehículos que vienen, que llegan a A y salen de A, cuál es el origen, esto es de dónde están viniendo, para saber la proporción más o menos de ellos, y cuál es el destino que están teniendo. De allí que son censos de origen y destino, o censos OD, los van a encontrar también por allí indicados en alguna bibliografía. De ese modo, entonces, aparece la necesidad de establecer dos puntos como los que están marcados allí en este recorrido existente para efectuar algo que resulta imposible de reemplazar por ahora, que es hacer una encuesta. Esto es, hay que detener a los conductores en esos puntos y efectuarles una encuesta, porque cuando uno no sabe algo, pregunta. Y en este caso, ese eslogan o ese refrán está muy bien aplicado. Entonces, aparecen en esos lugares indicados con el color verde la necesidad de efectuar un censo particular de tránsito. Entonces, en esos lugares indicados allí, se produce la detención de la corriente vehicular o parte de la misma, un porcentaje, si es que los volúmenes son muy altos. Entonces, toda una metodología en particular para, y yo me voy a ir acá abajo para que ustedes vean primero esto y nos volvemos a ello, para ir completando, por ejemplo, una encuesta muy corta tiene que ser, porque tampoco se puede tener a los conductores parados mucho tiempo, y si no, díganme si ustedes cuando suena el teléfono contestan todas las encuestas que les piden si quieren hacer. Obviamente, normalmente no tenemos tiempo de hacer esas cosas, porque justamente son, digamos, molestas, si se quiere, para nosotros. Acá en este caso, cada renglón de esta planilla se utilizó hace unos años acá en Mendoza para un censo de origen y destino que se hizo, cada renglón de esto implica que estoy deteniendo y entrevistando a un conductor en un puesto en particular. Entonces, situaciones que se dan logísticamente para que esto pueda suceder. Primero, hay una difusión previa por los medios de comunicación, y hoy diríamos por las redes también, si se puede, de que en cierto y determinado lugar va a haber un censo de tránsito de origen y destino, una encuesta, llámenla para que la gente entienda mejor, porque se pretende establecer la necesidad o no, o la justificación o no, de realizar un camino que una A con C. Por favor, colabore. In situ, el día o los días en que se hacen estas encuestas, nos vamos a encontrar con una cartelería ubicada con anticipación a la ubicación del agente de tránsito, indicando que más adelante lo que hay es un censo de tránsito, ¿no? Que le van a hacer ninguna revisión de documentación, ni de papel, ni demás, porque bueno, ahí justamente cada vez que